Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, ¿no? A este canal de Historia del Perú. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ¿no? De una petición que me han hecho en el canal, ¿no? En la comunidad. Ustedes saben que también pueden pedir su video, así que comenten en los videos acerca de qué quieren que hable, ¿no? En los próximos videos, obviamente. Y bueno, me han pedido que hable de las guerrillas, ¿no? Guerrillas de movimientos terroristas, ¿no? El Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, y también voy a hablar de otras guerrillas de Sudamérica, como los Tupamaros en Uruguay o Alfaro Vive Carajo en Ecuador. Pero por ahora vamos a empezar con Sendero Luminoso. Ya en próximos videos vamos a hablar del MRTA. Bueno, ya hablé de las FARC, ya hablé de las primeras guerrillas que aparecieron en el Perú. Así que ahora toca hablar de Sendero Luminoso. Eh, este video lo voy a dividir en dos partes. Ya en la primera va a ir desde los inicios de Sendero Luminoso, cómo se fundó, los viajes de Abimael Guzmán a la China maoísta y todo ello, ¿no? También su boda con su vida, también, ¿no? Como profesor de filosofía y también cómo se inicia en esta aventura sangrienta, ¿no? Este personaje nefasto de la historia peruana, Abimael Guzmán Reynoso. Bueno, vamos a empezar diciendo de que la etapa de terrorismo en el Perú es la etapa más nefasta y más violenta de la historia, ¿no? Fue una época donde reinaban los asesinatos masivos, una época caracterizada por los carros bomba, por los secuestros, apagones, ¿no? Era una época bastante nefasta. La generación que vivió esta época ha quedado completamente marcada, definitivamente, ¿no? Fue la época más sangrienta de la historia peruana. La cantidad de víctimas que hubo durante esta etapa hasta ahora creo que es incalculable. Desapariciones, asesinatos de pueblos masivos, arrasamientos que se cometieron en los pueblos rurales, porque los que más se vieron afectados en esta etapa nefasta y conflictiva y sangrienta de la historia peruana fueron los pueblos rurales, ¿no? Los pueblos de la sierra que se vieron afectados, ¿no? Donde estalló esta revolución o esta guerra nefasta, esta guerra fratricida, fue en la zona central, en la zona nuclear donde se dio, ¿no? Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, donde Sendero Luminoso surgió. Y, y la mayoría de los fallecidos, desaparecidos, van a ser de este lugar, no de esta parte, van a ser oriundos de esa parte, porque allí fue donde surgió pues Sendero Luminoso. Ahí tenía su local, de hecho, en Huamanga, Ayacucho. Vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, sí, fue una etapa muy nefasta, fue la etapa más nefasta de la historia peruana, caracterizada por los carros bomba, los arrasamientos en pueblos, asesinatos masivos, desapariciones, secuestros y otras cosas, ¿no? Fue una guerra sangrienta que enfrentó a los movimientos terroristas en el Perú, tanto Sendero Luminoso como MRTA, y al Estado peruano, ¿no? La época también de los carros bomba, de los apagones. Por todo esto se va a ver caracterizado la década del 80 en el Perú, además por las crisis, ¿no? Por los paquetazos durante el gobierno de Alan García y todo eso, ¿no? Sin duda la década de los 80 fue la peor época del Perú, ¿no? Y ahora vamos a comenzar con los orígenes de Sendero Luminoso. ¿Cómo surge Sendero Luminoso? A ver, Sendero Luminoso fue una de las corrientes maoístas que surgieron en el Perú, en el comunismo peruano, como consecuencia de la división entre Moscú y Pekín al comenzar los años 60. Los años 60, chicos, es muy importante. La Guerra Fría estaba en su máximo esplendor, se había dado la guerra de Vietnam, estaba también la Unión Soviética y China eran las dos naciones más fuertes, las dos naciones comunistas más fuertes, ¿no? Que profesaban el comunismo de forma más fuerte, de forma más grande, ¿no? Las dos naciones más grandes del comunismo van a ser la Unión Soviética y China, ¿no? La China, en este caso, la China maoísta. Y por eso se va a dar una división en el entonces Partido Comunista Peruano.
como consecuencia pues de la división entre Moscú y Pekín, ¿no? Unión Soviética y China. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo que se va a alinear con el Partido Comunista Chino y va a haber otro grupo que se va a alinear con el Grupo Comunista Soviético. O sea, había pro-soviéticos y pro-chinos. Eran conocidos como moscovitas y pequineses, ¿no? Eh, y bueno, sí, como iba diciendo, China y la Unión Soviética eran las dos naciones más grandes del comunismo, ¿no? Donde se había dado el comunismo. Y por eso hay esta división entre Pekín y Moscú. Y esto ocasiona que el Partido Comunista Peruano se divida en dos corrientes, ¿no? En dos facciones, una que va a apoyar al Partido Comunista Soviético, que va a ser prosoviético, es decir, y el otro que va a apoyar pues al Partido Comunista Chino. Como iba diciendo, China y la Unión Soviética en aquella época eran las naciones más grandes donde se profesaba el comunismo. Y es aquí donde va a surgir pues Sendero Luminoso. Pero primero no surge como Sendero Luminoso. Voy a explicar esto eh, más adelante. Bueno, seguimos con el video. Después de esta ruptura, los maoístas peruanos tomaron rumbo propio, es decir, se separaron. Se separan en varias ocasiones y forman sus respectivos grupos políticos. Tiempo después de estas divisiones, apareció en Ayacucho un pequeño núcleo cuyo periódico llevaba por nombre y lema por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. De allí proviene y se da origen al nombre de Sendero Luminoso, ¿no? De allí proviene el nombre de esta organización, de esta agrupación extremista que se declara abiertamente maoísta, ¿no? Porque Sendero Luminoso es abiertamente maoísta, porque ellos siguen la ideología maoísta de llevar la guerra del campo a la ciudad. Esa es la ideología maoísta sobre la guerra popular que se dio pues en China, en aquella época, ¿no? Cuando inician su revolución creen que el movimiento comunista ha sido traicionado, ¿no? Y que entonces había que volver a conquistar el comunismo desde la base, haciendo grandes revoluciones a nivel mundial. Había habido una división entre comunistas, ¿no? Pro soviéticos, pro chinos. La Guerra Fría en esa época también estaba en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, todo eso va a acontecer, pues, a Abimael Guzmán, ¿no? Todos esos hechos va a ver, pues, Abimael Guzmán. Y así, pues, es como surge Sendero Luminoso, llevando como lema marxismo, leninismo y maoísmo, ¿no? Ellos veían en la China maoísta el camino a seguir para su revolución, entre comillas, ¿no? Y ellos viendo la situación del Perú en aquella época, ¿no? Donde reinaba el gamonalismo, la desigualdad, ellos pensaban que era pues tiempo de llevar y aplicar la revolución tipo maoísta en el Perú. Ellos pensaban de que como el Perú estaba en esa situación, entonces se podía aplicar esta revolución que ellos profesaban. Y es de esa manera como comienza el camino de este grupo extremista, ¿no? A ver, si bien es cierto, aparece un grupo maoísta en el Perú, estos grupos se dividieron. Algunos desaparecieron y otros se mantuvieron e incluso participaron en elecciones, como es el caso de Patria Roja, que fue un grupo pequeño de maoístas que desapareció. No estuvo ahí cambiando, estuvo flojeando un poco y desapareció. Pero el que logró mantenerse fue Bandera Roja. Este grupo va a ser donde va a estar Abimael Guzmán. En este grupo va a estar Abimael Guzmán, en Bandera Roja. Que luego Bandera Roja se va a dividir en varios grupos, uno de ellos, Sendero Luminoso. A ver, en 1964, muchachos, se va a dar un acontecimiento muy importante para lo que va a ser el futuro de esta guerra, ¿no? Que se va a dar en 1980. En 1964 el Partido Comunista se dividió en dos facciones, una que se alineó, como dije anteriormente, con el Partido Comunista de la Unión Soviética y otro que se alineó con el Partido Comunista Chino. Fueron conocidos como los moscovitas y pequineses. Los llamados pequineses sacaron el periódico Bandera Roja, de allí el nombre del grupo Bandera Roja, y Sendero Luminoso es una incisión dentro de Bandera Roja que hace su aparición en 1980.
En 1964 se proclamaron abiertamente maoístas y Sendero Luminoso es cerradamente pues maoísta, ¿no? Como ya había dicho antes. De esa manera pues comienza este camino según el pensamiento de Abimael Guzmán hacia la revolución, porque cuando él se separa de Bandera Roja, él critica duramente a este grupo porque decían de que ellos eran falsos maoístas y que ellos eran los que iban a llevar la revolución y eh, iban a ser los que iban a salvar de entre comillas la nación peruana, pero en realidad estaban totalmente equivocados. Y entonces ahí va a comenzar a crecer este grupo, ¿no? Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso es una incisión dentro de Bandera Roja. Se separan de Bandera Roja y forman su propio grupo, ¿no? Y ellos tenían pensado llevar la guerra popular que se había aplicado en la China maoísta, ¿no? Donde Mao había liderado la revolución, de aplicar esta teoría de la guerra del campo a la ciudad. Y es allí donde Sendero Luminoso va a decidir levantarse en armas contra el Estado peruano. Sendero Luminoso entonces decide pasar a la acción de las armas para tomar el poder del Estado. Esta acción armada la inició en el campo, en las zonas rurales y pobres del país. No, Sendero Luminoso aparece primero en las zonas rurales, en las zonas pobres, en la zona nuclear donde se da este movimiento, ¿no? Que es Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, era una zona con una tradición gamonal muy fuerte. Entonces en ese lugar reinaba muchas veces la desigualdad, los abusos de algunos terratenientes, y entonces Sendero Luminoso va a comenzar a acercarse a esta población indefensa de alguna manera, ¿no? Van a defender, pues, de alguna manera van a comenzar a tomar algunas acciones propias de un Estado medianamente eficiente, ¿no? Protección de patrimonio, ayudar a personas que están, ayudar en casos de abusos y todo eso, ¿no? En aquella época, pues en el Perú se estaba dando todo esto. Porque había un problema interno en el Perú en aquella época, ¿no? Había mucha inestabilidad dentro del gobierno y por eso es que se comienza a crear este vacío de poder y a consecuencia de este vacío de poder, Sendero Luminoso va a comenzar a ganar terreno poco a poco, en silencio. En aquella época aparecieron varios movimientos izquierdistas, ¿no? Recordemos, es la década del 60, ¿no? En la época de Hugo Galdós, de Hugo Blanco, la época de las guerrillas del MIR, que eran lideradas por Luis de la Puente Uceda, las guerrillas del ELN, que fueron lideradas por Javier Eraut, ¿no? Pero estas guerrillas fueron derrotadas por el ejército peruano. Luis de la Puente Uceda, de hecho, es dado de baja en 1965, lo que dio fin a las guerrillas guevaristas del MIR. Y bueno, Javier Eraut y los otros guerrilleros del ELN también fueron abatidos, pero en 1963. Así pues, comienzan a crear un núcleo dentro de Sendero Luminoso, ¿no? Este grupo pequeño, reducido, pero fuerte, va a ser encabezado por Abimael Guzmán, la que en esa época va a ser su esposa, Augusta Latorre, y Elena Iparraguirre, que después también se va a convertir en su esposa, ¿no? Años después, porque Augusta Latorre muere. Y después se casa Abimael Guzmán con Augusta Latorre. Bueno, pero Sendero Luminoso era un grupo algo particular, porque a diferencia de otros grupos izquierdistas que tenían sus locales políticos en la capital, Sendero Luminoso no los tenía en la capital, lo tenía en Huamanga, en Ayacucho. Desde allí ellos dirigían todo. Desde ahí ellos estaban creando un núcleo fuerte y sólido para poder ir y llevar su revolución. Bueno, ahora vamos a hablar de Abimael Guzmán, un poco vamos a contar su historia y vamos a hablar también de los viajes que hizo a China, porque Abimael Guzmán viajó a China en 2 ocasiones, 1965 y 1967. Realizó 2 viajes a la China maoísta, de donde va a sacar la idea pues de la revolución verdadera, entre comillas, ¿no? Esa revolución verdadera que va a profesar a su regreso al Perú.
Abimael Guzmán por aquella época era joven, todavía no cumplía los 30 años, pero era profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Se va a casar con Augusta Latorre, una joven de aquella época, porque en esa época Augusta Latorre era menor de edad. Ella era menor que Abimael Guzmán, él ya en esa época casi iba a tener 30 años, mientras que ella apenas tenía 17 años y en aquella época pues la mayoría de edad era a los 21. Entonces se casa con Augusta Latorre, que también era partidaria del maoísmo, al igual que sus suegros. Los suegros de Guzmán también eran partidarios del maoísmo. Carlos Latorre y Delia Carrasco. Ellos eran pues partidarios del maoísmo, por ende Abimael Guzmán fue fortaleciéndose también junto con su cónyuge, porque ellos también profesaban pues la familia de Augusta Latorre, bueno, en este caso sus suegros, Carlos Latorre y Delia Carrasco, profesaban, o bueno, eran partidarios también del maoísmo, ¿no? Abimael Guzmán, profesor de, como había dicho yo, de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Guzmán elaboró un discurso mesiánico para dar inicio a su revolución. Sin embargo, antes Guzmán había realizado viajes a la China maoísta, liderada en ese entonces por Mao Zedong. Es allí donde él saca sus ideas para la guerra popular. Se afilió, como dije antes, al partido maoísta Bandera Roja, considerándolos los verdaderos revolucionarios que iban a llevar la revolución hacia para todo el país, ¿no? Ese era el pensamiento que tenía Guzmán. Bueno, va a realizar 2 viajes a la China maoísta, ¿no? Como dije yo, se casa con Augusta Latorre, que era menor que él. Ella en ese tiempo era menor de edad, tenía 17 años. Y después va a hacer pues sus viajes a la China maoísta junto con su esposa Augusta Latorre. En aquella época que estaba pasando a nivel internacional, bueno, la Guerra Fría estaba en su máximo esplendor, se estaba dando lo que era la Guerra de Vietnam, la división entre maoístas y prosoviéticos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Abimael Guzmán va a vivir todos esos acontecimientos y va a realizar su viaje pues a la China maoísta, donde va a ver pues todo lo que pasó en la China maoísta. Por ejemplo, ve al ejército rojo, ¿no? Al ejército rojo que había triunfado en la revolución china, liderados por Mao Zedong, y según su ideología, los campos ayacuchanos se iban a convertir en su selva para llevar su revolución del campo a la ciudad, como profesaba pues Mao Zedong. De esa manera él tenía la idea de crear un gran ejército revolucionario para llevar su idea hacia el gobierno, es decir, hacia el Estado, es decir, declararle la guerra al Estado y triunfar mediante una revolución tipo a la que había hecho Mao Zedong. Por aquella época en el Perú también pues se había dado el surgimiento de guerrillas guevaristas que no se habían inspirado mucho en los maoístas, sino que eran más seguidores de la revolución cubana, ¿no? Los más conocidos son las guerrillas del MIR y el ELN. Luis de la Puente Uceda fue el que lideró a las guerrillas del ELN. Y por otro lado, también, no, las guerrillas del MIR, ¿no? Luis de la Puente Uceda lidera estas guerrillas del MIR. Y después van a aparecer también las guerrillas del ELN, por esa misma época, ¿no? En los 60 surgen las primeras guerrillas en el Perú, que no eran como la ideología de Guzmán, sino que ellos estaban más apegados a lo que había sido la Revolución Cubana. Recordemos que en aquella época también se había dado la Revolución Cubana, el triunfo de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y todos ellos, ¿no? Aparecen estos movimientos guerrilleros pequeños que son derrotados fácilmente por el ejército peruano. Bueno, de esa manera pues Abimael Guzmán va a ver varios desfiles donde va a aparecer Mao Zedong. En uno de ellos va a estar el presente, incluso va a ver a Mao a lo lejos, no lo va a poder saludar, pero lo va a ver en uno de estos desfiles que se daba durante esa época en nombre de Mao Zedong. Y él ya con esto va a comenzar a tomar lecciones, va a comenzar a ver cómo se manejaba todo en la China maoísta, y eso es lo que él va a aplicar o va a tratar de aplicar en su llamada revolución verdadera.
porque él estaba convencido de que él iba a llevar la verdadera revolución y que los demás llamados comunistas eran falsos comunistas que en realidad no tenían idea de lo que era pues el maoísmo y que eran solamente burgueses creyéndose maoístas. Por ejemplo, a Guzmán no le agradaba la revolución cubana, la consideraba una guerra de burgueses, porque él decía de que la guerra no la había llevado el partido, sino que lo había llevado unos simples aventureros burgueses que jugaban a ser guerrilleros. De la misma forma, Abimael Guzmán tampoco era no le agradó tampoco las guerrillas del MIR y el ELN, considerándolas pues un grupo de pituquitos, entre comillas, que jugaban a ser guerrilleros, ¿no? No los consideraba verdaderos revolucionarios, al igual que a los cubanos, porque él decía de que los cubanos eran unos simples burgueses que jugaron a ser un grupo de burgueses aventureros que jugaron a ser revolucionarios y guerrilleros. Bueno, cuando regresó al Perú, Abimael Guzmán vio la división del partido maoísta, ¿no? Critica la facción de Bandera Roja, ¿no? Y crea su propio grupo. Forma su propio grupo, en este caso Sendero Luminoso, con el cual él estaba convencido que iba a llevar la verdadera revolución comunista. Se crea un círculo interno alrededor de Guzmán, con el cual él gana todo el poder dentro del partido. Él era el centro de todo. Eso, además de convertirse en su fortaleza, se iba a convertir en su debilidad a futuro. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Es decir, Guzmán cuando forma su partido se convierte en el centro de todo. Él era el centro del partido. Se crea, si bien es cierto, un núcleo, un pequeño núcleo encabezado por Augusto Latorre, Elena Iparraguirre y otros miembros, pero él era el centro, él era el que lideraba, él era la autoridad máxima. De tal manera que sus militantes y partidarios comienzan a endiosarlo. Y bueno, porque Guzmán había creado un discurso mesiánico, ¿no? Con el cual él de alguna manera le lavaba el cerebro a la gente, ¿no? Tenía mucha llegada a sus partidarios, a tal punto que estos comienzan a endiosarlo inmediatamente y comienzan pues a decir que son capaces hasta de morir por el llamado pensamiento Gonzalo y dar la vida por la revolución que profesaba pues Abimael Guzmán. De esa manera Guzmán comenzaba a crecer, no, el grupo de Guzmán comenzaba a crecer, pero de forma silenciosa. El grupo de Sendero Luminoso, de alguna manera, tiene éxito en parte porque no era un grupo ruidoso, no eran que hacían ruido, no que iban de lugar en lugar, sino que ellos comienzan a ganar poder de forma sigilosa. No hacían tanto ruido como otros movimientos de izquierda que sí abiertamente pues trataban de convencer estudiantes, universitarios. ¿Convencerlos en qué sentido? De que debían ir a las comunidades, ¿no? A difundir y a divulgar pues las ideas del comunismo, ¿no? Como lo hacían otros grupos de izquierda que captaban jóvenes, ¿no? Y los adoctrinaban de alguna manera, ¿no? Los convencían de que el mejor paso para llegar a la revolución era convencer a otros. Pero Guzmán no utilizó esa estrategia. Él tenía otra estrategia. De tal manera, Abimael Guzmán, cuando crea su grupo político Sendero Luminoso, es endiosado inmediatamente. De tal manera se crea el llamado Comité Permanente, del cual él era el jefe, él era el líder máximo, es proclamado presidente de la nueva República de Nueva Democracia, que entre comillas él iba a dirigir cuando acabara la guerra, y se forma pues así este grupo junto con su esposa Augusta Latorre y Elena Iparraguirre. De tal manera que sus partidarios comienzan a endiosarlo inmediatamente. Tanto que se comenzó a decir de que él era la quinta espada del comunismo, ¿no? O sea que él estaba al nivel de Engels, de Marx y de Mao Zedong, ¿no? Y también de Lenin. Es endiosado inmediatamente, de tal manera que Sendero comenzaba a crecer silenciosamente en las escuelas, las universidades, principalmente Huamanga, porque recordemos ese era el núcleo, y así comienza pues el endiosamiento a Abimael Guzmán, ¿no? Comienza a ser visto como un semidios, y por eso es que ya comenzaba pues a verse los primeros vestigios de lo que iba a ser la llamada guerra popular que él iba a dirigir.
Él estaba completamente convencido de que la mejor manera de tomar el poder era llevar la guerra del campo a la ciudad. Y así pues comienza el camino de Abimael Guzmán para sus preparativos para lo que iba a ser la guerra popular que él iba a dirigir, ¿no? Sus partidarios comienzan a endiosarlo, a tal punto que en la universidad lo comenzaban a apodar Pucainti, el sol rojo, o también le decían el doctor champú porque te lava el cerebro, todo eso, ¿no? Comienza el endiosamiento a Abimael Guzmán por parte de sus partidarios y seguidores. Y de tal manera llegó esto que comenzó a ganar influencia dentro de las universidades, dentro de las escuelas, porque él comenzaba a captar profesores, comenzaba a captar universitarios y estos comenzaban a difundir la idea de la revolución y la guerra popular, ¿no? De tal manera que gana influencia dentro de los profesores, dentro de, no sé, grupos estudiantiles y dentro de la universidad. Abimael Guzmán comenzaba a ganar mucha influencia, de tal manera que comenzó a llegar a los profesores, estudiantes y lograba convencerlos de alguna manera de llevar a cabo esta revolución, ¿no? Llevar la guerra del campo a la ciudad, iniciar la guerra popular. Y esto es algo sorprendente porque las otras izquierdas, los otros grupos de izquierda, no veían a Sendero Luminoso como un grupo fuerte, lo consideraban un grupo pequeño, un grupo reducido que no tenía mucho poder, pero en realidad Sendero Luminoso es un grupo que crece silenciosamente, se mueven en silencio, y yo creo que ese es en parte el motivo por el cual logra crecer, porque mientras otros grupos de izquierda pues eran más grandes, de alguna manera decirlo, no tenían más más llegada. Ellos pensaban pues de que Sendero era un grupo pequeño, un grupo de minoría que no iba a llegar lejos, pero en realidad Sendero Luminoso ya tenía influencia dentro de escuelas y universidades en Huamanga, ¿no? Y en otras partes, porque recordemos de que el núcleo donde se forma este grupo es en Huamanga, Ayacucho. De tal manera que Guzmán estaba convencido de que iba a seguir el camino de Mao Zedong en su revolución, ¿no? Porque recordemos que él lidera a Sendero Luminoso en esta guerra popular que comienza. Bueno, primeras acciones de Sendero Luminoso. A ver, recordemos, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Recordemos, en la década de los 60, finales de los 60, se da el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado en 1968 y comienza la parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En esta etapa vamos a tener dos gobiernos. El primero va a ser liderado por el general Juan Velasco Alvarado, 1968-1975. Después va a haber un golpe de estado. En el año 1975 se va a dar lo que es el Tacnazo y va a ser proclamado presidente Francisco Morales Bermúdez. Él va a gobernar la última parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1975 a 1980. De allí se va a pedir el regreso a la democracia, porque el gobierno de Bermúdez fue un gobierno bastante inestable, al igual que el de Velasco, y entonces se va a pedir el retorno a la democracia. De tal manera que también se va a dar la creación de otra constitución, que en este caso es la constitución de 1979. Y en esta constitución va a pasar algo bien curioso. La izquierda va a lograr mayoría, el 35%, va a tener mucho poder esta unión de todos los grupos de izquierda, ¿no? Salvo algunos grupos radicales que no participaron en esta asamblea constituyente. Uno de esos grupos radicales fue Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso ya tenía preparado ya había preparado ya su revolución, su lucha armada, y por ello no quiere participar en las elecciones del 80, porque en esa asamblea constituyente la izquierda peruana sale casi victoriosa porque logra la mayoría, ¿no? Esa constitución que la firma pues Haya de la Torre, que después va a ser reemplazada por la constitución del 93, que es la que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Pero en esa asamblea constituyente la izquierda va a tener bastante influencia y poder, va a ganar mucho influencia y poder,
porque todos los grupos izquierdistas se van a unir. Pero, como vuelvo y repito, van a haber unos grupos radicales de izquierda que no van a participar. Uno de esos grupos radicales era Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso ya venía preparándose para su guerra popular, ¿no? De tal manera se crea el llamado Comité Permanente. En esa época, Abimael Guzmán va a expulsar a una pequeña oposición que tenía en su partido, que en este caso era Sendero Luminoso, porque había una oposición dentro de Sendero Luminoso, una pequeña oposición que no tenía pues la intención de levantarse en armas contra el Estado. Esta pequeña oposición quería participar en las elecciones del 80. De tal manera que Abimael Guzmán se deshace de esta oposición que él la consideraba derechista, ¿no? Porque no querían ir a la guerra, porque querían participar en elecciones, querían ir por la vía democrática, llegar al poder, ¿no? Dar sus propuestas, difundir su ideología, no querían ir a la guerra, y entonces Abimael Guzmán decide deshacerse de esa oposición y se queda solo con un pequeño grupo reducido, que este grupo sí quería levantarse en armas y sí quería iniciar la guerra popular. De tal manera que se crea el Comité Permanente, ¿no? Del cual él era el líder, y se crea pues este grupo reducido que eran integrados por su esposa, Augusta Latorre y Elena Iparraguirre. Estos tres miembros van a ser los que van a integrar el Comité Permanente, que van a ser pues los que van a tomar las decisiones, van a ser pues los líderes de este inicio de la guerra, ¿no? De tal manera que se va a dar pues esta asamblea constituyente, se va a firmar la Constitución de 1979 y en 1980 se van a llamar a elecciones libres. Se retorna a la democracia, pero ya comienzan los problemas, porque Abimael Guzmán va a iniciar su guerra justo en el inicio de las elecciones, cuando ya el Perú iba a retornar a la democracia. ¿Y por qué se da esto? Porque Guzmán ya tenía que declarar la guerra al Estado, no había de otra. ¿Por qué? Porque ya no ibas a poder tildar al gobierno de dictador o fascista, porque ya no era un gobierno militar, sino que era un gobierno democrático, ¿no? En este caso Belaúnde va a ganar las elecciones en el 80, y por eso ya era ahora o nunca. O sea, Guzmán tenía que declarar la guerra al Estado ahora o nunca, porque ya se acababa el régimen militar, porque se volvía a la democracia, y entonces allí es donde Abimael Guzmán le declara abiertamente la guerra al Estado peruano e inicia su guerra popular, ¿no? Y aquí está, bueno, vamos a leer esto de aquí. Como ya dije anteriormente, se va a expulsar a un grupo del partido que no quería ir a la guerra, como dije anteriormente, que querían participar en las elecciones de 1980 y se oponían en ir a la guerra. Guzmán se deshace de ellos, de esa oposición, y se queda solo con los que querían levantarse en armas. Así pues, se crea el Comité Permanente, donde él es proclamado presidente de la República de Nueva Democracia, que se iba a dar supuestamente cuando ellos ganen la guerra, y se crea un círculo interno donde estaban sus lugartenientes, entre ellos su esposa, o la que era su esposa en aquel momento, Augusta Latorre, y Elena Iparraguirre. Así, de esa forma, se abría paso a la declaratoria de guerra al Estado. Es decir, Abimael Guzmán le declaraba la guerra abiertamente al Estado peruano. Y fue algo insólito, porque en esa época ya se estaban dando elecciones libres, era el retorno de la democracia, ¿no? Porque ya había pasado 10 años de gobierno militar, y entonces se da todo esto, ¿no? Este problema. Justamente el problema y el inicio de la guerra se da con el inicio de las elecciones, el 17 de mayo de 1980, cuando se queman ánforas, cuando un grupo de senderistas queman ánforas en Chuchis. Allí se da el inicio de la guerra contra el Estado peruano. La población peruana de aquella época pues estaba entusiasmada con el retorno de la democracia, ¿no? Después de varios años de gobierno militar, y entonces justamente Abimael Guzmán elige esa fecha para poder declararle la guerra al Estado. El problema con Sendero Luminoso empieza el mismo día de las elecciones, porque ahí Abimael Guzmán
va a declararle la guerra al Estado peruano. Todos sabemos de que las elecciones del 80 las va a ganar Fernando Belaúnde Terry, va a iniciar su segundo gobierno, y Belaúnde no va a subestimar a Sendero Luminoso, porque lo va a llamar, o sea, lo va a minimizar. Ya el gobierno de Belaúnde va a ser bien débil con el caso de Sendero Luminoso, porque no va a tomar medidas rápidas, sino que va a subestimarlo, lo va a minimizar. Para Belaúnde no había mucho peligro, ¿no? Porque pues lo consideraba un grupo reducido, ¿no? Un grupo pequeño de rebeldes que no tienen apoyo de absolutamente nadie, ¿no? Entonces se minimiza la situación real de lo que estaba pasando, ¿no? No se sabía hasta ese momento qué es lo que estaba pasando verdaderamente y la magnitud del problema. Es por eso que el gobierno de Belaúnde pues va a fracasar en esta etapa, donde se va a desatar pues ya el inicio de la violencia y de la lucha armada de Sendero Luminoso contra el Estado peruano. Belaúnde, como dije, va a ser un gobierno débil, no va a tomarle mucha atención a Sendero Luminoso. Ya en su etapa final, ya en el 81, 82, 83, cuando entra el ejército recién a combatir a Sendero Luminoso, es donde se va a tomar cartas en el asunto. Pero en realidad va a ser un error lo que va a hacer Belaúnde, porque le va a dar mucha libertad al ejército peruano, a tal punto que se van a cometer algunos abusos, algunos arrasamientos de parte tanto del ejército como de Sendero Luminoso, y es la etapa más violenta del terrorismo en el Perú. Se cometen arrasamientos, el número de muertos incrementa increíblemente entre 1982 y 1983, y va a ser la etapa más violenta de la guerra armada de Sendero Luminoso, ¿no? Ahora, el problema al que se va a tener que enfrentar las autoridades, a las que se van a enfrentar las autoridades, tanto la policía como el ejército, es que Sendero Luminoso no utilizaba uniforme. No era un grupo guerrillero, era un grupo guerrillero algo inusual, algo insólito, porque no utilizaban uniforme. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver que no usen uniforme? Muy sencillo. Varios grupos guerrilleros de izquierda de aquella época usaban uniforme. Llámese las FARC, el movimiento 19 de abril, o el mismo MIR y LN eran guerrillas que usaban uniforme. Tenían campamentos, ¿no? Vestían de uniforme, de comandantes y todo eso, ¿no? Pero el Sendero Luminoso no. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso había copiado la guerra popular china. Y en esa guerra no se utilizaba uniforme. Los revolucionarios, los guerrilleros no utilizaban uniforme. Es por eso de que va a haber mucha confusión dentro del propio ejército peruano, porque no se va a identificar bien quién es senderista o quién no es senderista. De tal manera que esto va a ser un gran problema, porque cualquier persona en esa época podía ser tildado de terrorista. Un heladero, un barrendero, hasta la persona que estaba sentada a tu lado en el bus podía ser un terrorista y tú no lo sabías porque se mezclaban entre la población civil. No utilizaban uniformes, no tenían campamentos afuera de los pueblos, y eso fue algo que le jugó a favor a Sendero los primeros años de su guerra armada. De hecho, el historiador Antonio Zapata nos lo dice de esta forma: cuando entra el ejército a combatir a Sendero los primeros años de la guerra armada, ellos habían cometido un grave error, porque cuando los oficiales del alto mando le dan los manuales, ¿no?, para que vayan a combatir a la guerrilla, a Sendero Luminoso, ellos le dan manuales atrasados. ¿Por qué? Porque esos manuales eran de 1965, 1964, que estaban inspiradas, esos manuales estaban inspirados en la experiencia que había tenido el ejército en los combates del MIR y las guerrillas del ELN, ¿no? Los enfrentamientos con el MIR, el ELN y otras guerrillas. Pero ¿dónde estaba el error? De que las guerrillas del MIR y el ELN de los años 60 eran guerrilleros clásicos. Ellos vestían uniformes, tenían un comandante, también tenían campamentos afuera de los pueblos, enfrentaban de forma directa
se enfrentaban de forma directa a las autoridades, llámese policías y militares, asaltaban cuarteles militares y todo eso, mientras que Sendero Luminoso no tenía nada de esto, ¿no? Ellos eran un grupo diferente, no usaban uniforme, de tal manera que de esa forma el ejército quedó confundido, ¿no? Porque cuando llegan a los pueblos, los primeros años, 1982, 1983, no encuentran nada de esto, pues no encuentran campamentos, no encuentran guerrillas, no encuentran uniformes, no encuentran uniformados, y por eso se dan muchas veces las confusiones, ¿no? Y por eso también se cometen varios arrasamientos. Sendero Luminoso tiene varios, el ejército también tiene varios, ¿no? Cayara, ¿no? Entonces, por eso se da toda esta confusión. Sendero Luminoso no utilizaba uniforme, de tal manera que cualquier persona podía ser tachada de terrorista en esa época, ¿no? La persona que estaba sentada a tu lado en el bus podía ser un terrorista, tú no te dabas cuenta. La empleada doméstica, un heladero, un barrendero podía ser un terrorista y tú no te dabas cuenta, ¿no? Fue una etapa muy complicada los primeros años de la lucha armada en el Perú. Pero bueno, esa segunda parte de los arrasamientos, de los asesinatos masivos, de los carros bomba, lo vamos a tocar en el próximo video de terrorismo en el Perú, de las guerrillas de los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA. En la siguiente parte también vamos a hablar del MRTA. En esta primera parte más me he enfocado en los inicios de Sendero Luminoso. He hablado de Abimel Guzmán, de sus viajes a China, porque es necesario saber el fondo de todo, ¿no? Y por eso hemos tocado la primera parte, solamente el origen y el surgimiento de Sendero Luminoso, hasta esta parte, ¿no? Donde surge ya el inicio de la guerra armada. Ya en la siguiente parte vamos a tocar los arrasamientos, ¿no? Uchurajay, Lucanamarca, en el caso del ejército Cayara, y otros acontecimientos, ¿no? Con los carros bomba, ¿no? De Tarata, Canal 2 y otros acontecimientos durante esta sangrienta etapa de la historia peruana. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha resultado informativo, comenten, suscríbanse, denle like para más. Chao, hasta la próxima. Nos vemos.